Hola, soy Jean Alain Rodríguez y les doy la bienvenida a su programa Derecho y Justicia. En esta entrega conversaremos sobre las ejecuciones extrajudiciales y sobre el respeto o no a los derechos humanos, en especial al derecho a la vida por parte de las autoridades de turno. Lo primero es reconocer que una ejecución extrajudicial o extralegal consiste en un servidor público quitarle la vida de una manera deliberada a una o varias personas, apoyado o protegido por el Estado, para justificar ese crimen y sin pasar por ningún proceso judicial. A estos actos y pérdidas de vida las llaman a veces bajas, ejecuciones policiales, intercambios de disparos y otros nombres que utilizan y sirven como excusa para encubrir un crimen, representando esto el máximo irrespeto al derecho a la vida dentro de un contexto de violencia realizada por personas que trabajan para el Estado, que deberían de fungir para protegernos. En nuestro país las ejecuciones extrajudiciales no son una novedad. Y basta solo recordar que en los años de la dictadura de Trujillo era un lamentable método muy usual contra todo el que se oponía al régimen. Estas pérdidas de vidas, que suceden en su mayoría en manos de la Policía Nacional, configuran un tipo penal que en nuestra norma adjetiva, el Código Penal, se denomina homicidio y bajo ciertas circunstancias incluso asesinato. Y por sus características particulares podría considerarse como pena capital encubierta, donde la gente procura justicia con sus propias manos y de forma ilegal. Este mal ha sido también una práctica muy notoria en el resto de América, caracterizado por la impunidad y violación de las leyes más elementales de convivencia humana. A las víctimas las ejecutan directamente o las detienen y les quitan la vida a agentes uniformados, señalando y justificándose que lo han hecho en el cumplimiento de sus funciones y en algunos casos más descarados por órdenes superiores, como si esa frase fuera una licencia para quitarle la vida a seres humanos. Y para entender mejor, quiero hablarles del caso más reciente, que fueron las lamentables pérdidas de vida del día 29 de diciembre del 2023, de dos agentes de la Armada o de la Marina, como se le llamaba antes, y un agente de la DNCD de manos de agentes del DICRIM, es decir, de manos de la Policía Nacional. Y esto sucedió en el kilómetro 12 de la autopista 30 de Mayo, próximo a las cabañas de nombre Teatania. Y primero quiero que vean y escuchen ustedes mismos lo que dijo la Policía Nacional sobre este horrendo hecho a través de una nota informativa oficial. Miembros de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos por los integrantes de la organización criminal, teniendo los policías actuantes que verse en la necesidad de repeler la agresión, resultando abatidos 3 personas que responden a los nombres de Sandro Miguel García, Armada República Dominicana, Nicolás Eladio Butén, Armada República Dominicana, y Joel Emilio Rodríguez Silva, y el investigado Michael José Constanza Piña, quien fue arrestado. A partir de esa información oficial, según la policía, ese operativo se hizo en conjunto con el Ministerio Público o Procuraduría. Los miembros de la policía fueron recibidos a balazos, es decir, los estaban esperando. Y cuando llega el DICRIM, esos criminales les disparan y los agentes del DICRIM, repeliendo esa agresión de esos disparos que recibían, entonces ellos reaccionan con disparos. Y esos disparos de la policía les quitan la vida a esos 3 militares supuestamente criminales. Todo esto es según la policía. Entonces ahora observemos los videos que fueron registrados por ciudadanos que presenciaron este evento que narra la policía en esa nota oficial, que iban pasando por ahí. Y observemos que totalmente contrario, opuesto a lo que dice esa nota informativa, allí no se identifica ningún miembro del Ministerio Público. Los agentes de la policía no fueron recibidos a disparos y los agentes del DICRIM tenían control total y tampoco tuvieron que repeler ninguna agresión. Es lo que se ve en ese video. Y lo más grave es que se ve de forma clara que esas 3 personas se la llevaron vivos de ese lugar, bajo el control absoluto de la autoridad. Se lo llevaron incluso desarmados y esposados. Es decir, la versión de un intercambio de disparos es totalmente falsa y contradictoria a lo que muestra ese video. El único disparo que se identifica allí fue de un propio agente del DICRIM asustando a esas 3 personas. Pero fíjense cómo hasta esas 3 personas levantan las manos y se rinden. Y miren ustedes que se los llevaron vivos. ¿Y qué dice el hermano de una de las víctimas, el hermano del capitán Sandro Miguel García, como él se identifica?
Véanlo, escúchenlo ustedes mismos. Claro que se identifican porque están claros ahí los videos. A los tres estaban vivos cuando lo detuvieron. Incluso el hermano mío estaba boca abajo posado ya. Sale con la mano hacia arriba, su esposa, y el otro estaba pegado de la pared. Vemos que repite lo mismo, que su hermano estaba vivo y se lo llevaron vivo, que allí no hubo intercambio de disparos. Quiero que me digan a mí, y es lo único que a mí me interesa, es que si lo agarran con vida y lo esposan, ¿por qué me lo entregan muerto? ¿Qué querían silenciar? ¿A quién querían camuflajear? ¿Qué era lo que hubo ahí? Que tuvieron que hacer uso para matármelo. Entonces, al que le importa, aunque sea un mínimo, la vida de un ser humano, porque esto le sucedió hoy a esas personas, pero mañana le puede suceder a cualquiera de nosotros. Lo correcto es exigir que se explique esto. Entonces, para colmo, quien está llamado a investigar inmediatamente este caso, a aclararlo y explicarlo, es el Ministerio Público, la Procuraduría. Pero vemos, y no hay forma de entender, que en la nota informativa de la policía, el Ministerio Público figura como partícipe de esos hechos, y el Ministerio Público no ha dicho absolutamente nada, que para comenzar debió decir, espérense, nosotros no estábamos ahí, un momento, esos marinos no dispararon y se los llevaron vivos, o vamos a interrogar a los 20 policías del DICRIM que estaban ahí para saber qué sucedió e informarlo al país, pero no han dicho ni aparentemente hecho nada, a pesar de que los colocaron allí como partícipes y ni siquiera eso han aclarado. Señores, esto es muy grave, muy, muy grave. Por lo menos digan si fue el caso. Miren, sí, se lo llevaron vivos, es cierto, ustedes lo vieron, pero en el carro trataron de escapar, le quitaron las pistolas a los agentes del DICRIM y nos vimos obligados a dispararle con la segunda arma que teníamos. Digan algo, se expliquen esto, o miren, esos videos son un montaje de la gente de la oposición, o eso fue en otro país, o sea, eso no fue aquí. Digan algo, expliquen esto, digan algo, porque eso que dijeron, un video los contradice. Y estamos hablando de vidas humanas y los dejan muy mal parados, sobre todo la Procuraduría, que es el representante de la sociedad. Entonces, ya que hemos visto que en ese caso no hubo un intercambio de disparos y que no sabemos cómo perdieron la vida esas personas, preguntémonos ahora si es cierto o no que pertenecían a una organización criminal, como también dijo la policía, con la anuencia de la Procuraduría, que no han dicho ni esta boca es mía. Si eran criminales, según la policía y la Procuraduría, que hasta un empresario dicen ellos que secuestraron, ¿quiénes son las personas asesinadas por esa organización criminal? ¿A quiénes extorsionaron? ¿A quiénes secuestraron? ¿Y cuáles documentos falsificaron? Las víctimas de esas personas, si existen, ya sea que estén vivas o bajo tierra, tienen un nombre y un apellido y son datos públicos. ¿Quiénes son? Muéstrenle a la ciudadanía qué fue lo que hicieron y a quién, dónde están esas denuncias, los casos en los tribunales. O sea, todos tenemos derecho a saber quiénes son los asesinos de nuestro país, a quiénes asesinaron, quiénes son los bregadores, como le decimos, los secuestradores. Eso es de orden público y darlo a conocer es incluso obligatorio. La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones, luego de decenas de diligencias de investigación, obtuvo informaciones y pruebas de que la organización criminal había participado en robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego, sicariato, falsificación de documentos, entre otros delitos, utilizando indumentarias militares con las siglas DNCD. La policía y la Procuraduría señalan que esa supuesta organización criminal, ultimada por el DICRIM de la policía el 29 de diciembre del 2023, era liderada por el capitán de la Armada de nombre Sandro Miguel García. Según la policía y la Procuraduría, ese militar era un falsificador, un sicario, un asesino, un extorsionador, un ladrón, un atracador vinculado al narco y secuestrador, y que tenían tiempo investigándole. Entonces quisiera que explicaran por qué un supuesto criminal de esa naturaleza, dicen ellos que era un supercriminal, fue la persona de confianza escogida por la Procuraduría para que fuera a incautar el bote familiar que fue incautado ilegalmente e innecesariamente en mi caso. Si ese señor escogido por la Procuraduría fue la persona que se presentó en la Marina de Casa de Campo con la orden ilegal de incautación,
que le entregó la Procuraduría y fue quien se llevó ese bote supuestamente a Baní. Y es la persona, según ellos, vinculada al narco, asesino y secuestrador, que durante estos 2 años tiene en su poder ese bote familiar incautado. Esa persona es quien durante estos casi 2 años llama a las personas de mantenimiento hasta 2 días antes de que la policía lo ultimara. O sea, es quien llamaba para preguntar cómo enciende y cómo se apaga el bote, cómo se cambia la batería, etc. Y tengo toda la evidencia de ello. Entonces, a ese supuesto sicario vinculado al narco es que la Procuraduría le entrega los bienes incautados, incluyendo varias embarcaciones, porque esta no era la única que tenían a su cargo. Miren, 1000 veces le dije con mis abogados que ese bien no era ilegal y prefirieron incautarlo sabiéndolo. Y hoy vemos que lo entregaron en custodia sin necesidad a una persona que ellos mismos dicen que era uno de los sicarios más grandes del país. O sea, tan malo según ellos y la policía que tuvieron que ejecutarlo. Señores, esto es un abuso. Eso es lo que es esto. Y ya que hablé de ese bote familiar, por respeto a ustedes y ante tantas mentiras que les han dicho para generar justo rencor, no puedo dejar de informarles que ese bote familiar no era un bien escondido, ni mucho menos pagado con valores ilícitos. Ese bote de uso familiar fue adquirido y pagado por mi oficina previo a todas las mentiras que han dicho y fue adquirido con los ingresos de la venta de un apartamento en Piantini que adquirimos en el año 2014 y que luego se lo vendimos de forma transparente a un altísimo funcionario del área de la construcción de este gobierno, a gente supuestamente seria. Y este hoy funcionario me pagó ese apartamento de forma transparente, con cheques y transferencias bancarias, y con esos mismos valores de ese apartamento del 2014 fue que se compró ese bote familiar, pagado también de manera formal con cheques, transferencias, todo reportado a la superintendencia de bancos, firmado con mi puño y letra porque no tengo nada que ocultar. Y todo esto está documentado, depositado como prueba de la defensa. Y así lo verificó incluso el perito judicial designado por el juez, determinando que no hubo enriquecimiento ilícito. Pero una cosa es hablar por venganza y compasión, y otra cosa es demostrarlo con hechos y documentos, como lo estoy haciendo junto a mis abogados. Y si luego de escucharme quieren hacer réplica a este contenido, háganlo, claro que sí, pero les pido que coloquen la información completa y justa, no solo que Jean Alain tenía un barco. En fin, volviendo al tema central y más importante, la policía en estos casos está asumiendo el papel de juez y parte. Y es penoso que con tanto esfuerzo que han hecho varias personas de la sociedad civil con la reforma de la Policía Nacional, suceda esto. Parte de las mejoras de una institución es su credibilidad. Y los que están construyendo uno lo están desbaratando otros. Siempre lo he dicho, y en la Policía Nacional hay mucha gente buena. Y si la gestión pasada dejó en manos de la DNCD y Aldicrin con equipos de cámaras corporales, con vehículos monitoreados por GPS, teniendo la policía buen presupuesto, el DNI que ni se diga. Entonces, ¿cómo era posible para esta red de oficiales de la Armada y de la DNCD operar a sus anchas? ¿Cómo era que secuestraban, asesinaban, falsificaban y extorsionaban al mismo tiempo que custodiaban los bienes incautados de la Procuraduría y sin ningún tipo de consecuencias? Ya han pasado semanas de esa atrocidad y tampoco sabemos nada de la autopsia de los cuerpos, que a menos que sea manipulada, y esperemos que no, dejará claro que murieron por disparo de armas de fuego a corta distancia. Y esperemos en Dios que no sea esa la causa de este retraso en la entrega de esa autopsia, porque una manipulación de esa naturaleza, sumada a ese video, les agravaría aún más la situación. En fin, en este hecho hay mucha tela por donde cortar, tanta que si se hace de forma rigurosa y transparente, puede llegarse más allá quizás de hasta las cabezas de personas que tienen altares, construidos bajo la base de la mentira, la manipulación, las dávidas y las prebendas. Estas ejecuciones extrajudiciales vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero desde los años 80 no se evidenciaba un caso tan burdo como este. Y es tan grave lo que está sucediendo ahora que esta mala práctica ha tenido un preocupante repunte, que para darle un ejemplo, para las autoridades norteamericanas, el 31 de marzo del 21, ellos denunciaron los presuntos asesinatos extrajudiciales y torturas en el país y consideraron en su informe que entre los problemas de derechos humanos más importantes en República Dominicana
se encuentran precisamente las numerosas denuncias de asesinatos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad, así como la injerencia arbitraria en la vida privada y violencia policial. Y eso fue en el año 2021, ya con un año de este nuevo gobierno. En otro informe, el último disponible sobre los derechos humanos, dado a conocer de hecho en este mismo nuevo año, el mismo gobierno estadounidense refirió que en nuestro país caribeño persisten las denuncias sobre tortura por parte de la Policía Nacional. Problemas graves con la independencia del Poder Judicial, difamación penal de periodistas, corrupción grave en este gobierno, dice ese informe de Estados Unidos. El documento agrega que la impunidad, decía, fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional, y le atribuye al gobierno dominicano no haber respondido en gran medida a las preguntas sobre los controles internos y las investigaciones entre las fuerzas de seguridad. Esto es en el cuestionario que le hacen al gobierno y que aparentemente no contestaron. En nuestro país, señores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, denunció los abusos policiales, los maltratos a ciudadanos y ciudadanas que van desde la simple mala educación, grosería, rudeza en el trato a la ciudadanía de parte de los agentes y funcionarios públicos, a un punto que señalaban ellos que hasta las violaciones de derechos humanos más graves son los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Tomando parte de los datos arrojados por este informe, entre los meses de octubre y noviembre del 2022, al menos 25 personas fallecieron en los llamados intercambios de disparos. Y señalan ellos que solo el día 30 de noviembre del 2022, luego de las declaraciones del jefe o director de la policía de que aplicarían de la mano dura, las autoridades informaron la muerte de 6 personas a las que la policía atribuye que perseguía por la comisión de hechos delictivos y a los que supuestamente debió enfrentar a tiros. Sobre el pasado año 2023, dice esta comisión que al menos 96 personas cayeron abatidas supuestamente a mano de la uniformada. Detallaron que el 75% de esos casos corresponde a la gestión del anterior director, Eduardo Alberto Ten, y el restante a la actual administración, señalan ellos. También advierten que de continuar la policía esas ejecuciones extrajudiciales, pues ellos tomarán las medidas en contra de la institución. Con relación al caso que les mencionaba de los 3 oficiales del 29 de diciembre, esta comisión señala que, dicen ellos, que tienen pruebas que evidencian la probabilidad de que fueran llevados a la cabaña esos agentes y ejecutados aún después de estar esposados. Y esto también es grave. También de acuerdo a ese informe, los llamados intercambios de disparos señalan ellos que son verdaderas ejecuciones extrajudiciales. Y esto lo confirman los testigos oculares de los casos que ofrecen versiones distintas a las policiales y narran situaciones que envuelven ejecuciones por encargo, pérdida de vida de personas desarmadas o por error de los agentes, y también de civiles inocentes que no estaban vinculados a ningún delito. Según ese informe, también cerca del 70% de la población en el país no se siente segura. Y dicen ellos, pues si bien es cierto que le teme a la delincuencia común, mucho más miedo le tienen a los propios agentes policiales y militares encargados del orden público, por los graves hechos delictivos en los que se han visto involucrados y por la connivencia en casos no aislados de temas de sustancias prohibidas y sicariato. Señores, la inseguridad ciudadana continúa siendo una de las preocupaciones más importantes de la población, al grado de que 8 de cada 10 dominicanos opinan que la seguridad personal es el problema más relevante del país. Y escucho a muchos decir a veces, sí, pero cuando ellos estaban, ¿qué se hizo? Y esa importante respuesta la encuentras en las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía, que señala y prueba de manera fehaciente que la tasa de criminalidad se redujo año tras año desde 16 pérdidas por cada 100.000 habitantes en el año 2016 hasta 9 pérdidas por cada 100.000 habitantes en el año 2020. Repito, de 16 a 9 por cada 100.000 en apenas 4 años. Aunque lamentablemente en estos 3 años pues hayamos retrocedido y aumentado, como les explicaba en la pasada entrega de este programa. Un aspecto legal y básico que debo mencionarles es que la Ley Orgánica de la Policía Nacional
590-16 y el reglamento sobre el uso de la fuerza de la Policía Nacional indican que cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, los agentes deben de actuar con moderación y con proporcionalidad a la gravedad de los hechos y al objetivo legítimo que se persigue, tratando de reducir al mínimo los daños y lesiones, pero por Dios siempre respetando y protegiendo la vida de los inocentes. También el artículo 67 del reglamento de la Policía Nacional considera injustificable el uso de las armas de fuego por parte de los agentes para impedir una simple desobediencia. Es decir, porque alguien te desobedezca no es que tú puedes utilizar el arma. Dice que no lo puedes tampoco justificar por evitar la huida de la escena de un hecho o para lograr una detención, salvo en los casos que esa persona intervenga, esté armada o ejerza la violencia contra otra persona, que como hemos visto no ha sido el caso que se ha presentado hoy. También el ya anquilosado Manual Básico de Capacitación Policial para la Educación de los Policías le instruye a los agentes para que tengan en cuenta que no son juez ni jurado y por lo tanto no deberán tratar de ejecutar un castigo frente a un delito, sino someter a esas personas a la autoridad, llevarla a un destacamento, llevarla frente al fiscal. Cuando un agente, contrario a lo que dicen las leyes, le quita la vida de una forma deliberada a una persona, sea ya inducido por un superior o por decisión propia, responde a un perfil sociopático que probablemente tenga raíces en situaciones personales de su pasado. Y por ello precisamente el Colegio Dominicano de Psicólogos resalta la necesidad de que los agentes sean sometidos a evaluaciones psicológicas, incluso antes de iniciar sus labores en la institución. Señores, el Estado tiene que velar para que se castigue este tipo de delito con sanciones proporcionales a la gravedad de esta mala práctica. Tiene además que concienciar las fuerzas del orden en el sentido de que bajo ninguna circunstancia sus actuaciones pueden estar dirigidas a transgredir derechos fundamentales y dejar claro que cada miembro de la policía tiene el derecho y el deber de negarse a obedecer cualquier orden de participar en una ejecución extrajudicial. Además, no debe invocarse bajo ninguna circunstancia que la participación en una ejecución extrajudicial fue realizada en el cumplimiento de órdenes superiores y que estemos conscientes de que esto no exonera de ninguna forma la responsabilidad de las personas. La privación de la vida por la conducta ilícita de los agentes policiales es atribuirlo al Estado con todas las consecuencias jurídicas. Y cada actuación manifiesta un carácter propio y tiene efectos jurídicos particulares en el plano local y en general en el plano internacional. El incumplimiento del deber de protección, tanto por acción como por omisión, adquiere una dimensión clara de responsabilidad estatal. El rompimiento de esos límites de la actividad represiva del Estado y la invasión de espacios propios del ser humano constituyen una seria amenaza para el Estado de Derecho. En consecuencia, es necesario, señores, mantener los medios legales para que exista una frontera entre la actuación legítima del Estado y la conducta ilícita de los agentes policiales. ¿A quién le corresponde delimitar esa frontera? Hasta aquí su programa Derecho y Justicia. Agradecido por haberme acompañado en este análisis. Los espero en nuestra próxima edición. Muchas gracias.